Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad nos ha tocado el tema la electrodinámica. Nuestro proyecto lleva de nombre Circuito Eléctrico. Los integrantes que componen nuestro grupo son Nina Paitán, Juárez, Miguel Ángel, Rodríguez Arellana, Leonela Mailí, Terreros Baltasar, Ángel Eduardo, Zambrano León, Luis Raúl y quien les habla, Ojeda Villanueva, Lisette Maricielo. Cada uno abordará un tema específico de la electrodinámica. En primer lugar, abordaré el tema de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un flujo de partículas con carga como los electrones, protones e iones. Su unidad de medida es el amperio, el cual representa el paso de una carga de un coulomb por segundo. En la imagen podemos apreciar el desplazamiento de los electrones mediante un medio conductor. Según Rela, la electrodinámica es el estudio de las corrientes eléctricas, o sea, el del movimiento de las cargas. Una corriente es el desplazamiento de cargas de cualquier clase, por ejemplo, electrones en un conductor, en un líquido, en un gas o en el vacío, o bien protones en los mismos medios. También son corrientes los movimientos de cualesquiera iones positivos o negativos. La corriente eléctrica se mide y expresa en ampere. Un ampere es la corriente en la que se transfiere un coulomb por cada segundo que transcurre. La fórmula de la corriente eléctrica expresa que la intensidad de la corriente eléctrica es igual a la cantidad de carga eléctrica que atraviesa un conductor dividido entre el tiempo que tarda en hacerlo. En este caso, la intensidad de la corriente eléctrica, su unidad de medida es el amperio, de la carga eléctrica es el coulomb y del tiempo es el segundo. Autor: Alessandro Volta. Fue un físico y químico italiano reconocido como pionero de la electricidad moderna gracias a la invención de la pila voltaica. Él dedicó su vida al estudio de los fenómenos eléctricos y químicos, destacando también por el descubrimiento del metano y por la creación de instrumentos como el electroforo. Su prestigio lo llevó a ocupar cargos académicos y políticos de relevancia, siendo admirado por gobiernos y sociedades científicas de Europa. El legado de Volta permanece vivo no solo en sus descubrimientos, sino también en el hecho de que la unidad de medida del potencial eléctrico lleva su nombre, voltio. La pila voltaica que creó Alessandro Volta es la primera batería capaz de producir corriente eléctrica continua. Gracias. Para hablar de resistencia eléctrica tenemos que comprender qué es la resistencia. Ok, un ejemplo bien claro es cuando utilizamos el ascensor. Ingresan mucho más personas y cada persona coloca el número de piso a donde va a ir. Si tú estás en el 10º piso, vas a tener dificultad de subir por la cantidad de personas que ha ingresado y los pisos que va a tener que parar. Lo mismo pasa con la resistencia eléctrica. Es la dificultad que encuentra la corriente para poder circular. Si la resistencia es mayor, pasa menos corriente. Si es menor, la corriente fluye con más facilidad. Este comportamiento nos resume la ley de Ohm que relaciona voltaje, corriente y resistencia de una forma proporcional. Gracias a esta relación de resistencia lineal, nosotros podemos ver cuando aplicamos distintos tipos de voltaje. Por eso podemos observar este comportamiento en un circuito básico, cómo varía la corriente según los valores de resistencia. Uno de los aportes más importantes para analizar los circuitos más complejos es de Kirchhoff.
Él establece leyes que nos permite entender solo un componente, no solo un componente aislado, sino cómo se comporta el circuito completo. A partir de eso, se puede estudiar cómo se reparte la corriente y el voltaje en distintos elementos. En los circuitos aparecen dos conceptos importantes: nodos y mallas. Un nodo es simplemente un punto de intersección en donde se une dos o más componentes y cada uno puede seguir su camino. En cambio, la malla es un recorrido cerrado dentro, imaginemos cuatro paredes, una habitación, donde solo gira en ese entorno. Entonces, cuando hablamos de nodo, nosotros podemos decir que la corriente que entra a un nodo debe ser igual a la corriente que sale. No puede desaparecer ni aumentar mágicamente de ese punto. ¿Qué es lo que nos indica la malla? La malla es la suma de las subidas y bajadas de voltaje y este debe ser igual, debe ser cero. Con estas dos reglas es posible resolver circuitos con varias resistencias o fuentes de energía y comprender cómo se distribuyen las magnitudes eléctricas. En la práctica, las resistencias son muy comunes y se identifican mediante un código de colores. Cada banda representa un valor y con este se puede saber y determinar cuál es el valor exacto de la resistencia y su tolerancia. Además, en diagramas eléctricos nosotros podemos representar con un símbolo estándar, ya que con esto nos facilita la lectura de cualquier plano. Cuando la corriente pasa por una resistencia, parte de la energía eléctrica se convierte en calor. A esto se le llama un efecto Joule. Y es el mismo principio que hace que caliente los filamentos de un foco o que un combustible pueda quemarse para proteger un circuito. En resumen, la resistencia eléctrica controla cuánto corriente puede circular. Las leyes de Kirchhoff permiten analizar circuitos complejos y completos mediante nodos y mallas. Y el efecto Joule nos muestra cómo la energía se transforma cuando pasa por la resistencia. Todo esto nos permite comprender el funcionamiento básico y práctico de los circuitos eléctricos. Gracias. Buenas noches, compañeros y profesor. Mi nombre es Ángel Terreros Baltazar, soy del grupo número 5 del tema electrodinámica. El día de hoy les voy a hablar sobre lo que es ley de Ohm. La ley de Ohm es una de las bases de la electricidad. ¿Qué es lo que hace esta ley? Pues esta ley relaciona magnitudes como el voltaje y la intensidad que circulan por una resistencia. Fue propuesta por el físico matemático alemán Georg Simons en el año 1827. Bueno, aquí podemos observar una imagen, la cual va a ser entendida después de leer la referencia, la cual, mediante un ejemplo sencillo, nos dará a entender y conocer en qué consiste la ley de Ohm. Bueno, les voy a leer lo siguiente, ¿no? Al igual que el agua que necesita presión para fluir por una manguera, los electrones requieren voltaje para moverse en un conductor. Si no hay presión ni voltaje, no existe flujo. Además, un diámetro pequeño reduce el paso del agua, así como mayor resistencia limita la corriente eléctrica. En resumen, la corriente es una respuesta directa al voltaje aplicado. Cuanto mayor presión en una manguera o el voltaje es un circuito, mayor será el flujo. Bueno, de esta referencia voy a rescatar tres puntos, los cuales son la presión del agua, el diámetro de manguera y el flujo de agua, lo cual lo vamos a comparar en la parte de electricidad. Bueno, la presión del agua sería igual al voltaje. Así como el agua para moverse dentro de una manguera necesita presión, pues también los electrones no pueden moverse si no existe un voltaje. En segundo punto voy a tocar lo que es el diámetro de la manguera, lo cual sería igual a la resistencia. Si una manguera es muy angosta, el agua pasa con mayor dificultad. De la misma forma, si un conductor tiene mayor resistencia, la corriente eléctrica se reduce. En tercer punto voy a tocar lo que es el flujo del agua, lo cual sería igual a la corriente eléctrica. Eh, el flujo del agua depende de la presión y del tamaño del tubo, eh, así como la corriente depende del voltaje y la resistencia. Bueno,
Ahora les voy a tocar lo que es la fórmula. Eh, George Simon nos dejó este triángulo de Ohm, ¿no? La cual está dividido por voltaje, intensidad y resistencia. En el voltaje se expresa mediante volts, lo cual es la V mayúscula. La intensidad en amperes, la cual se expresa con la A mayúscula. Y en la resistencia tenemos lo que son los ohms, que se expresa en alfa mayúscula. Bueno, en ese triángulo hemos resumido las tres, bueno, está resumida las tres fórmulas más usadas, ¿no? La cual les voy a explicar en un siguiente ejercicio, el cual dice, calcular la corriente total que circula en el siguiente circuito, con cargas en serie, considerando que la fuente es de 90 voltios. El primer paso para resolver este ejercicio es sumar las resistencias totales para hallar la resistencia total. El segundo paso es, ya que nos indica hallar la corriente, usaríamos la fórmula de intensidad, lo cual es igual a voltaje entre resistencia. Ponemos el voltaje total entre la suma total de resistencias, lo cual nos da 2 amperes. Este es un ejercicio para explicar lo que es, bueno, para explicar las fórmulas, ¿verdad? Ahora les voy a hablar sobre el científico George Simon Ohm. Bueno, George Simon Ohm fue un físico matemático alemán reconocido por descubrir la relación fundamental entre voltaje, corriente y resistencia, que es conocido por el tema que estoy hablándoles ahora, ¿no? En 1827 publicó un artículo, The Galvin Circuit Investing, donde explica cómo la corriente eléctrica depende del voltaje aplicado y la resistencia del material. Al inicio sus ideas no fueron aceptadas, pero con el tiempo se volvieron esenciales para la electricidad moderna. Gracias a sus aportes, la unidad de resistencia eléctrica lleva su nombre, que es la ohms, ¿no? Bueno, también fue un profesor e investigador y uno de los pioneros que estudió en los estudios de los circuitos eléctricos. Uno de los experimentos que logró realizar para sustentar esta ley de Ohm fue la balanza de torsión de Ohm. Bueno, en sí, George Simon aprovechó varios descubrimientos previos para construir y mejorar esta balanza que les menciono. De estos tomó dos experimentos ya realizados. Uno de ellos es la balanza de torsión de Coulomb y la barra magnética de Ørsted. Bueno, eh, ah, puta madre. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. En esta ocasión a mí me toca exponer sobre el circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados que dan paso a la corriente eléctrica, como se muestra en la imagen, un circuito eléctrico con sus componentes. Es necesario entender tres magnitudes principales: el voltaje, la corriente y la resistencia, porque nos va a ayudar a entender el comportamiento de la corriente en un circuito eléctrico. Según Barrales, la carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia que genera fuerzas de repulsión y atracción en los cuerpos. Esta cita es importante porque te recuerda que la carga eléctrica puede ser positiva o negativa y que su comportamiento explica varios fenómenos de la electricidad. Además, que en honor a Charles Coulomb, eh, la unidad de medida de la carga eléctrica es Coulomb. En la parte central de la presentación tenemos las fórmulas principales que nos van a ayudar a analizar un circuito en serie y un circuito en paralelo. En un circuito en serie, el voltaje total va a ser igual a la suma de los demás voltajes y la intensidad va a ser igual para todos. En cambio, en un circuito en paralelo, el voltaje va a ser igual para todos y la intensidad total va a ser igual a la suma de las demás intensidades. Es necesario también entender la ley de Ohm, porque nos va a ayudar a encontrar la magnitud que vamos a necesitar. La unidad de medida para la corriente es amperios y el voltaje
es voltios y para la resistencia es ohmios. Seguido en la siguiente imagen tenemos el ejemplo de la fórmula, donde tenemos que hallar el voltaje total, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es resolver la parte en paralelo, que según fórmula nos daría 1.2 ohmios. En el paso 2 tendríamos que hacer la parte en serie, que, que sería sumar R5 más R4, y eso nos daría 3.2 ohmios. Y en el paso 3 usamos la ley de Ohm para hallar el voltaje que va a ser igual a la intensidad por la resistencia, donde la intensidad nos dan como dato en la imagen. Y tendríamos que multiplicarlo por 3.2 ohmios. Y eso nos da un total de 32 voltios. Este ejemplo sirve para demostrar cómo se aplican las fórmulas de manera más ordenadas para resolver un circuito real. Bueno, en la última parte tenemos al autor James Prescott Joule. Es un científico que estudió la electricidad y la energía. Descubrió la relación entre la corriente y el calor y por sus aportes le dieron comunidad a la energía Joule, ¿no? Eh, También vemos en la diapositiva uno de sus experimentos que se llama el aparato de Joule, ¿no? Que utilizó para muchos de sus trabajos. Un ejemplo de su aporte es gracias a su trabajo que hoy podemos calcular el calor generado por una corriente eléctrica en un conductor. Bueno, como conclusión, esta presentación reúne los conceptos básicos de un circuito eléctrico, ¿no? Las fórmulas principales para analizarlos y un ejemplo que muestra su aplicación práctica. Eso sería todo. Muchas gracias. Profesor, buenas noches. Le habla Luis Zambrano. Eh, Vamos a proceder con la exposición de aplicaciones de la electrodinámica. Hoy presentaré varias aplicaciones importantes de la electrodinámica en la vida cotidiana. Como punto número uno tenemos la iluminación eficiente, que viene de los LEDs. La primera aplicación son los diodos emisores de luz, conocidos como LEDs. Su funcionamiento se basa en la electroluminiscencia dentro de un semiconductor. Cuando los electrones pasan de una zona u otra, liberan energía de forma de luz. Los LEDs modernos surgieron en la década de 1960 gracias al inventor Nick Folliard, nacido en el año 1928 y fallecido en el año 2022. A diferencia de una bombilla incandescente, una luz LED no tiene la necesidad de calentar un filamento, lo que permite que la energía se aproveche de mejor manera, permitiendo así una alta eficiencia y un bajo consumo. Como punto número dos, tenemos a los motores de corriente alterna, que se encuentran en los vehículos eléctricos de la actualidad, que utilizan motores de inducción de corriente alterna. El investigador clave fue para este descubrimiento el señor Nikola Tesla, ingeniero serbio-estadounidense, nacido en el año 1856 y fallecido en el año 1943. En el año 1888, Tesla patentó el motor de inducción. Bajo ese mismo principio, se mueven todos los autos eléctricos modernos. Estos motores funcionan gracias a un campo magnético variable que induce corriente en el rotor, produciendo así movimiento. También tenemos a los cargadores inalámbricos, que se basan en la inducción electromagnética, un concepto también estudiado por el investigador Nikola Tesla en sus experimentos de los años 1899 en Colorado Springs. Dos bobinas se acoplan, la cual permite la transferencia de energía eléctrica sin cables a frecuencias de 100 kHz. La bobina de transmisión induce corriente en la bobina que recibe en el dispositivo, permitiendo así la carga de alguna batería o algún dispositivo conectado. Como punto número 4, electroimanes industriales. En la industria de la metalurgia, las grúas utilizan electroimanes para mover acero, chatarra. El investigador de estos dispositivos fue el señor William Sturgeon, físico inglés, nacido en el año 1786 y fallecido en el año 1850, quien creó el primer electroimán práctico en el año 1825.
Cuando una bobina con núcleo de hierro recibe corriente, se genera un campo magnético muy fuerte. Por ejemplo, una bobina de 1000 vueltas, 5 amperios y medio metro de longitud produce un campo magnético capaz de levantar objetos relativamente pesados. Como punto número 5, también tenemos a los sensores de temperatura, termistores. Estos son sensores cuya resistencia cambia con la temperatura. El inventor fue el señor Samuel Rubin, nacido en el año 1900 y fallecido en el año 1988, quien desarrolló el termistor práctico en el año 1930. Los termistores NTC bajan su resistencia cuando la temperatura sube y se usan en ter- termómetros digitales. Por ejemplo, un termistor a 10 kiloohms a 25 grados Celsius cambia su resistencia drásticamente a los 50 grados Celsius, permitiendo mediciones mucho más precisas. Estas aplicaciones, tanto la iluminación LED, motores eléctricos, electroimanes, termistores y carga inalámbrica, muestran cómo la electrodinámica ha transformado la tecnología moderna. Sus leyes permiten entender y diseñar dispositivos presentes en nuestra vida cotidiana. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Muy bueno.